Hola chicos, estamos aquí en el video tutorial de la tarea número 3. En este caso es el diodo como rectificador de señal que asociado con un condensador nos da un filtro de señal. Bien, tenéis que saber que hay dos tipos de corriente, una que es corriente continua, que serían las pilas, y otra que es corriente alterna, que sería la que se utiliza en la generación de las centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, etcétera, es decir, la comercial. Todo gracias a este hombre de aquí, Nikola Tesla, ingeniero electromecánico, que inventó el motor polifásico, el generador polifásico, es decir, el generador eléctrico tal y como lo conocemos hoy en día, para competir con Edison, que le tomó un poco el pelo. Veis aquí que se asoció con la Westinghouse y formaron o patentaron el generador eléctrico, que es este que conocemos hoy en día. Aquí tenemos un generador eléctrico real de la época, que fijaros que es una bobina de cobre central que da vueltas y está toda ella englobada o arropada por una serie de imanes. Es decir, lo que estamos haciendo es, para que lo sepáis, es variar un campo magnético, y como consecuencia de eso, curiosamente, se genera corriente eléctrica de tipo alterno. Aquí tenéis, por simple curiosidad, lo que son los generadores comerciales de la época del siglo XIX, finales del XIX. Y aquí lo que pasa, pues fijaros que lo que tenemos es una onda que es la azul, que sería lo que nos da el generador eléctrico, que es la corriente alterna, y la tenemos que transformar en una corriente continua, que sería esta roja. Es decir, la corriente alterna es una corriente variable que tiene picos, mientras que la corriente alterna es una corriente continua, es decir, de valor fijo, que es lo que necesitan los aparatos electrónicos. Bien, estamos aquí en el video tutorial de la siguiente tarea, la tarea 3, y vamos a explicar cómo funciona el diodo asociado a un condensador actuando como filtro de señal. Bien, aquí tenemos en primer lugar conectado lo que sería el generador eléctrico, en este caso un generador de corriente alterna, es decir, que no es continuo en el tiempo, sino que va variando, tiene un pico máximo, un pico mínimo y un valor más o menos medio. Bien, a continuación hemos conectado este aparato que no conocemos hasta ahora, que es un osciloscopio. Este nos va a dibujar la señal de onda, es decir, el dibujo de la electricidad que genera el generador eléctrico. Hemos conectado también un multímetro, en este caso para medir el voltaje, que nos da aquí. Luego hemos conectado un diodo. Recordar que un diodo está formado por un material semiconductor que permite el paso de la electricidad en un sentido y lo impide en el caso contrario, en el sentido contrario. Tenemos aquí el anillo blanco, que como decíamos en los apuntes, lo que indica es el polo negativo o cátodo. Bien, después del diodo hemos puesto un condensador. Condensador, el voltaje en torno a 12 voltios y una capacidad de 50 nanofaradios. Al condensador le hemos enganchado otro osciloscopio para ver cómo se transforma la señal, que es de lo que se trata esta práctica, es decir, observar cómo una señal de corriente alterna al final se convierte casi en una señal de corriente continua. Y hemos asociado también aquí un voltímetro. Bien, ¿por qué es importante lo de la corriente continua? Porque en electrónica, como ya habéis visto en los apuntes, necesitamos un voltaje bajo, como máximo unos 12 voltios, y que sea continuo, es decir, que no pueda haber picos, porque los elementos electrónicos son muy frágiles y en el caso de que haya picos máximos se podrían estropear. Por lo tanto, tenemos que garantizar que siempre haya un voltaje continuo. Pues esto es lo que hace este aparato de aquí. Bueno, vamos a darle a esta simulación. Entonces fijaros cómo va creciendo el voltaje, cómo va apareciendo ya la onda y cómo se está rectificando. Es decir, fijaros que la onda que me da el generador es una onda
así, de tipo oscilante. Ya veréis más adelante, en bachillerato y en cuarto, que este tipo de función es una función sinusoidal porque corresponde a una función trigonométrica. Entonces, veis, fijaros que hay un pico máximo y un pico mínimo, es decir, que la tensión no es constante. Fijaros aquí cómo va variando esto rápidamente, es decir, pasamos de 1, 2, 3, 7, 8. Sin embargo, fijaros que ya aquí, pasado el condensador, fijaros que la señal, la onda es casi una recta, es decir, ya ha sido rectificada. Y fijaros en el voltímetro que mientras que el inicio son muy dispares, es decir, vamos de 1 voltio a 7 de repente, aquí estamos siempre en torno a los 8-9 voltios, es decir, ya estamos casi en un continuo. Ahora fijaros qué es lo que ocurre si ya aumenta la capacidad del condensador. En vez de 50 faradios, que sería muchísimo, he puesto 50 microfaradios y fijaros qué es lo que ha pasado con la señal. Ya es una recta, es decir, es continuo, todo el rato es el mismo. Y es un voltaje aproximadamente de 11,2 voltios. Fijaros que es continuo, es decir, ya no varía. Mientras que el voltaje de entrada de la onda del generador sigue variando. Pero aquí no, aquí ya hemos conseguido una salida de 11,20 voltios. Es decir, ya a partir de aquí, después del condensador, ya podríamos enganchar todos nuestros aparatos electrónicos que están pensados para funcionar a una tensión fija. Bueno, y ya con esto pues ya está la práctica casi solucionada, porque simplemente lo que os pido es que hagáis las evidencias, es decir, que reflexionéis sobre lo que pasa, que lo podéis hacer ya directamente en el portfolio y así no os dejáis trabajo para casa.